Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hay algo profundamente cautivador en la forma en la que los seres humanos contamos historias. Hola, sí, desde luego. Especialmente cuando las usamos para intentar dar sentido al mundo que nos rodea. Hoy tenemos sobre la mesa unos apuntes, absolutamente fascinantes, sobre la tradición oral en un lugar muy particular. Un lugar con muchísima historia, ¿sí? Exacto. Hablamos del municipio de Santa Bárbara, en la región de Antioquia, en Colombia. Ujú. La misión de nuestra exploración de hoy es descubrir cómo toda una serie de relatos sobre brujas, espantos de la noche y tesoros ocultos no son, ni por asomo, simples cuentecillos para asustar a los niños. Para nada, son algo mucho más complejo. Al contrario, vamos a ver que conforman un complejísimo sistema de supervivencia, de pedagogía pura y, sobre todo, de estricta regulación social. Totalmente. Para quienes buscan entender cómo las sociedades humanas procesan el miedo, la incertidumbre frente a la naturaleza y su propia historia, este caso de estudio es una auténtica mina de oro. Lo es, sin duda. Vale, vamos a desgranar esto, porque hay muchísimo material y es, la verdad, de lo más jugoso. Pues estoy encantado de estar aquí para analizar todo este archivo. Creo que para entender el verdadero peso de estas historias, primero hay que visualizar muy bien el escenario. Claro, el contexto es clave. Eso es. Santa Bárbara es un municipio de tradición cafetera, definido por una geografía montañosa inmensa, muy imponente. Y con unas raíces católicas sumamente arraigadas. Una combinación potente. Sí, como muchos pueblos de la región que crecieron durante los siglos pasados, se desarrolló con un cierto grado de aislamiento geográfico. Ya, no era fácil llegar hasta allí. Exacto. En entornos rurales como este, donde históricamente el acceso a la educación formal o a los medios de comunicación escritos era muy escaso, la transmisión oral de generación en generación no era un simple pasatiempo. No era solo contar historias junto al fuego para pasar el rato. ¿Qué va? Era el gran archivo vivo de la comunidad. Las historias que se contaban eran el manual de instrucciones para la vida. Madre mía. Contenían las leyes no escritas del pueblo y funcionaban como la brújula moral de todos sus habitantes. Y es un archivo vivo que, leyendo las notas, se nota que está profundamente entrelazado con el paisaje. Así es. Es como si la geografía del lugar dictara los castigos divinos. Empecemos por lo alto, literalmente, porque las leyendas locales le dan un protagonismo enorme a los picos de las montañas. Las montañas siempre imponen respeto. Totalmente. Hay un apartado brutal sobre el cerro El Picacho y la famosa leyenda de la bruja bárbara. Una figura interesantísima. Según los textos, esta bruja habitaba en lo más alto de ese cerro, tan escarpado. Hacía pactos nada menos que con el diablo y custodiaba un inmenso tesoro escondido. Hasta ahí suena al mito clásico. Claro, pero el detalle que me ha dejado descolocada es la forma que tomaba. No volaba en escoba. No. Tenía la capacidad de transformarse en una guacamaya, esta ave tropical de colores brillantes, para guiar a los incautos hacia el oro. Es una mezcla loquísima de elementos coloniales y fauna local. Lo fascinante aquí es la doble función que cumple este mito en la psique de la comunidad. A ver. Por un lado, esa transformación en guacamaya no es un simple detalle estético, evidencia una conexión espiritual y cotidiana muy profunda con la fauna de la región. Claro, los animales forman parte de su día a día. Exacto. En las sociedades rurales y agrícolas, los animales no son solo parte del decorado, adquieren significados simbólicos potentísimos. Tiene sentido. Pero la verdadera clave pedagógica de este relato es que actúa como una severa advertencia moral contra la ambición desmedida. El peligro de buscar el dinero fácil, ¿no? Eso es. Buscar el tesoro, querer enriquecerse rápido, implica inevitablemente lidiar con el diablo y la brujería. Y eso rompe la comunidad. Exactamente. Rompe la cohesión de una comunidad que sobrevive a base del trabajo duro en el campo. Qué interesante. Y hay más. En el pensamiento mágico de la época, estas figuras en las cimas de las montañas servían para explicar desastres naturales. O sea, le daban un sentido al clima. Sí. Si de repente había una sequía terrible que arruinaba la cosecha de café, la narrativa de la bruja enfurecida en el cerro proporcionaba un rostro y un motivo a una tragedia. Claro, porque de otro modo parecería un castigo aleatorio e insoportable. Precisamente. El cerebro humano prefiere un enemigo con rostro que el azar. Le da un sentido al sufrimiento. Y hablando de castigos que cobran forma, hay otra historia en los apuntes que pone los pelos de punta. El mito del salto de la mona. Uf, ese es durísimo. Telita con este.
La protagonista es Rosa, una mujer que comete el terrible error de incumplir una promesa religiosa. Un pecado gravísimo en esa época. ¿Y la consecuencia? Se convierte en una mona. Y lo más escalofriante de toda la leyenda, la imagen más potente para mí, es que se dice que los lamentos desgarradores de esta mujer atrapada en el cuerpo del animal resuenan por todo el valle. Y no en cualquier fecha. Eso es lo más fuerte. Se escuchan específicamente durante el Viernes Santo. Es de un dramatismo tremendo. Pero da un paso más allá y piensa en la utilidad de ese dramatismo. A ver. Ese relato es el reflejo perfecto de la rígida estructura moral que sostenía a la sociedad en ese momento. Una estructura muy punitiva. Totalmente. La metamorfosis de humano a animal como castigo es un recurso narrativo antiquísimo. Está diseñado para infundir un miedo verdaderamente visceral. Me lo imagino. Si uno se pone en la piel de un campesino de hace un siglo, escuchar cualquier aullido de un animal salvaje en la noche ya impone respeto. Desde luego, a oscuras en la montaña. Pues si a eso le sumas la idea de que es un alma condenada, el terror se multiplica. Ya ves. Y el detalle de que los lamentos ocurran exactamente en Viernes Santo. Esa es la pieza maestra del engranaje. Esa especificidad temporal garantiza que la comunidad entera respete y cumpla escrupulosamente con el calendario litúrgico católico. O sea, el miedo no es a la mona. No. El miedo aquí no es al monstruo en sí. El miedo es al rechazo de la comunidad y a la condena divina por desafiar las normas establecidas. Es un mecanismo de control social implacable. ¡Qué barbaridad! Pasamos de los cielos y los castigos divinos a los misterios que laten bajo tierra. La topografía de esta zona es tan abrupta que parece exigir sus propios mitos. Sí, el paisaje condiciona mucho. El texto menciona constantemente el Cerro Tusa. Y me ha llamado la atención que es famoso por tener una forma piramidal casi perfecta. Es una montaña realmente singular. Es como si alguien lo hubiera esculpido a propósito, en medio del paisaje. Un detalle geográfico muy revelador es que el Cerro Tusa pertenece formalmente a otro municipio vecino. No está dentro de los límites de Santa Bárbara. Ah, fíjate. Sin embargo, su presencia visual es tan imponente, tan masiva en el horizonte, que domina por completo el imaginario de toda la región. Es imposible ignorarlo. Exacto. Esto responde a la tendencia psicológica humana de buscar un significado trascendental en los patrones inusuales de la naturaleza. Como vemos una pirámide, pensamos que hay algo más. Eso es. Las montañas que presentan formas geométricas tan perfectas como esa especie de pirámide natural colosal siempre canalizan la creencia en energías ocultas. Sirven de puente, digamos. Actúan como gigantescas antenas simbólicas de lo sagrado. En la mente de los habitantes, esa montaña no es solo roca y tierra, es el límite físico y palpable entre el mundo cotidiano y el reino inalcanzable de lo desconocido. Y si ese límite hacia arriba esconde misterios, lo que hay bajo las suelas de los zapatos de los habitantes esconde otra clase de secretos, muy distintos. Secretos mucho más terrenales. Total. Hay una parte de los apuntes dedicada a la creencia, muy arraigada por lo visto, de que existe un túnel dorado. El famoso túnel de los españoles. Eso es, un pasadizo subterráneo literalmente repleto de oro que pasa justo por debajo de la plaza principal del pueblo y que supuestamente fue abandonado por los colonizadores españoles en su huida. Es un mito recurrente en muchas zonas de Latinoamérica. Claro, a primera vista parece la clásica historia de la búsqueda del tesoro, pero da la sensación de tener unas raíces más amargas en las fuentes. Si conectamos esto con el panorama general de la historia de la región, nos damos cuenta de que no estamos hablando de una aventura a lo Indiana Jones. No va por ahí la cosa. Para nada. Esta creencia es, en el fondo, una narrativa para procesar una profunda pérdida histórica y económica. ¡Ostras! La idea de que los españoles escondieron inmensas riquezas antes de marcharse ayuda a la comunidad a racionalizar el trauma colonial. Es una forma de darle sentido a su situación. Exactamente. Es una forma de explicar de manera tangible las desigualdades económicas que sufren en su presente. ¿La justificación? La lógica narrativa viene a ser: nuestra pobreza actual no es nuestro destino natural. Somos pobres porque la inmensa riqueza que legítimamente nos pertenece está enterrada, oculta a escasos metros bajo nuestros pies. ¡Qué fuerte! ¿Y qué forma tan gráfica de lidiar con la desigualdad? Y a la vez, y esto es vital para la psique colectiva, alimenta una esperanza inagotable. Claro, la idea de que un día todo puede cambiar. Mientras la idea del túnel siga viva en la mente de la gente, existe la posibilidad remota de que algún día se descubra y la suerte de todo el pueblo cambie para siempre.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque dejamos atrás la geografía estática y entramos en el terreno de los seres vivos, o mejor dicho, de las entidades que habitan y vigilan este entorno natural. El panteón de entidades mitológicas. Y el Panteón de Espantos de Antioquia no tiene desperdicio. Tenemos a dos figuras gigantescas que actúan, y esto me ha volado la cabeza, casi como ecologistas o guardabosques míticos. Su función es puramente reguladora con el medio ambiente. Estamos hablando del Moán y la Madremonte. Me gustaría que profundizáramos en ellos. El Moán está atado al río Cauca. Un río que es una fuerza de la naturaleza. Para quienes nos escuchan y no lo sitúen, el Cauca es uno de los ríos más importantes y caudalosos de Colombia. Una fuerza tremenda y a menudo indomable. Y muy peligroso. Y luego está la Madremonte, descrita en los textos como una deidad protectora y feroz de la espesura del bosque. La clave de esos dos personajes está en entender su propósito. A diferencia del cine de terror moderno, estas entidades no buscan asustar por el mero placer de asustar. No son monstruos de películas slasher. No, son la primera autoridad ambiental y de prevención de riesgos de la región. Guardabosques sobrenaturales. En comunidades que viven cerca de corrientes de agua masivas, el río es la fuente absoluta de la vida, pero también es una causa brutal y frecuente de muerte por ahogamientos o inundaciones repentinas. Hay que tenerle respeto. El Moján es la personificación de ese peligro mortal y traicionero del río Cauca. Su leyenda advierte constantemente a los pescadores y a los niños para que jamás le pierdan el respeto al agua. Una función súper práctica. Y también he leído en los apuntes que se meten temas sociales. Sí, curiosamente también tiene una vertiente de regulador de conductas sociales, con un enfoque muy punitivo hacia el comportamiento de las mujeres. Que es un espejo clarísimo de las dinámicas machistas y patriarcales de la época. Totalmente. Refleja los valores y prejuicios de quienes crearon el mito. ¿Y la Madremonte, por su parte, cómo actúa? La Madremonte ejerce una justicia implacable contra quienes talan árboles de forma desmedida, secan los manantiales o cazan animales fuera de temporada. Una activista radical. Pensemos que estamos hablando de una sociedad que depende al 100% de la agricultura para no morir de hambre. Claro, sin tierra fértil no hay nada. Mantener el equilibrio ecológico no era un debate político, era una cuestión de supervivencia básica. La Madremonte garantizaba ese equilibrio imponiendo un terror reverencial a destruir el bosque. Es decir, si acabas con el bosque acaba contigo, pero con nombre y apellidos. Literalmente. Madre mía. Y la cosa no acaba cuando cae el sol. La noche en estas zonas rurales es densa, no hay farolas, y esa oscuridad trae consigo otro catálogo de entidades. La fauna nocturna del mito. Los apuntes mencionan varios espíritus muy específicos que atormentaban a la gente. Está el sombrerón, un hombre altísimo vestido de negro que se dedica a desorientar a los viajeros solitarios en los caminos de herradura. Muy clásico el arquetipo del hombre de negro. Luego tenemos a el duende, que es menos letal y más bien un ser travieso. Es famoso por esconder objetos cotidianos y provocar ruidos extraños en las casas de madera. Ese es el que opera de puertas para adentro. Exacto. Y la pareja que más me fascina de las notas, los cadejos. Uy, los cadejos son interesantísimos. Son dos perros enormes, uno blanco que actúa como un espíritu protector que acompaña a la gente buena de noche y un cadejo negro, de ojos rojos, que es una fuerza de pura maldad. El yin y el yang, canino. ¿Cómo explicamos toda esta fauna nocturna, a nivel sociológico? Toda esta fauna es un catálogo deslumbrante de la mente humana intentando gestionar la vulnerabilidad y la falta de control. A ver, desglósemelo. Analicemos al sombrerón. Representa el miedo atávico primitivo a la oscuridad total. Cualquiera que haya caminado por un sendero de montaña en plena noche conoce esa sensación de desorientación. Ese pánico a perderse, a no saber dónde estás. Exacto. Rodeado de ruidos incomprensibles y sombras. El sombrerón es la materialización de esa ansiedad. Y el duende, me imagino que va por los ruidos de la casa. El duende cumple una función fascinante en el ámbito doméstico. Imagina estar en una casa campesina aislada a las 3 de la mañana. Y cruje la madera. Y de repente la madera cruje fuertemente. O a la mañana siguiente no aparecen las herramientas donde se dejaron. Pasa en las mejores familias. Para la mente es mucho más reconfortante y seguro atribuir ese pequeño caos a un duende travieso que aceptar que no tenemos control absoluto sobre nuestro entorno seguro. O que la casa se está cayendo a pedazos. Exacto. Es una forma de domesticar lo inexplicable cotidiano. ¿Y los cadejos?
Los dos perros gigantes. El caso de los cadejos es brillante a nivel teológico. Son la traducción visual y andante de la moralidad binaria que predica la Iglesia. El bien contra el mal. El bien absoluto frente al mal absoluto. La luz y la oscuridad peleando por el alma de quien camina solo por la noche. O sea, doctrina pura convertida en una historia de suspense. Es una pedagogía religiosa, pero con forma de thriller rural. Es como si cada pequeña o gran ansiedad diaria tuviera su propio avatar asignado. Así es. Y todavía hay dos entidades más en la lista que parecen llevar una carga emocional mucho más pesada, diría que más sociológica. Y más histórica. Una es el espíritu de la mujer Candelaria. Según las fuentes, es el fantasma de una mujer que en tiempos pasados fue acusada injustamente de brujería y ejecutada o desterrada. Una figura trágica. Y la otra figura choca muchísimo con todo lo que hemos hablado, porque es moderna. El misterioso tren fantasma. Ese es mi favorito, fíjate. Un ferrocarril gigantesco que se escucha y se ve recorrer la región a toda velocidad por la noche, pero sin vías y sin tripulación alguna. Es una imagen potentísima. Esto último suena a la revolución industrial colisionando de frente contra el folclore tradicional. Esa es la lectura exacta. Estas dos últimas figuras nos demuestran que los mitos también mutan para archivar los cambios sociales y los traumas colectivos modernos. Vamos con la mujer Candelaria primero. La mujer Candelaria no es un mito que intente explicar un rayo o una tormenta. Es un mito que habla de la culpa social. La memoria de un linchamiento, quizás. Representa la memoria histórica de la persecución y el peligro del fanatismo de las multitudes. La culpa colectiva. Es el recordatorio perenne, vagando en forma de espíritu, de las injusticias irreparables cometidas por la propia comunidad en nombre de la moralidad. ¡Qué duro! ¿Y el tren? ¿Qué pinta? ¿Un tren fantasma en medio de la montaña? El tren fantasma es posiblemente una de las metáforas más poéticas y a la vez más tristes de todos los apuntes. Cuenta. Ese tren ensordecedor que avanza hacia ninguna parte es la viva imagen del progreso inconcluso. ¿Lo que nunca llegó a ser? Durante décadas, a las zonas rurales de Latinoamérica se les prometieron grandes proyectos de infraestructura. Vías férreas, carreteras, desarrollo general. ¿Promesas políticas? Promesas que a menudo se quedaban a medias por la corrupción o la falta de fondos. Ya veo por dónde vas. Ese tren espectral representa la modernidad que se anunció con muchísimo ruido pero que pasó de largo sin dejar beneficios. Como un fantasma que solo deja una ráfaga de viento frío y expectativas vacías. Vaya tela. El progreso convertido literalmente en un cuento de fantasmas. Así procesa la decepción la memoria popular. Y esto nos conecta directamente con la historia documentada, con el mundo real, porque a lo largo de las páginas de los apuntes se ve que las fronteras entre lo sobrenatural y lo mundano son muy finas. Totalmente porosas. No todos son espectros en estas tradiciones. Los bandidos reales de carne y hueso también son elevados a la categoría de mito. Es que la realidad muchas veces supera a la ficción. Hay historias sobre el famoso Zorro Pérez, un delincuente de la zona al que la cultura popular le atribuye un tesoro inmenso enterrado en alguna parte. Otro tesoro escondido. Y también se narran con mucha fuerza las historias de piratas y corsarios que navegaban por el río Nechí. Que parece increíble hablar de piratas en el interior de Colombia. Ya ves, y aquí hay que dar un poco de contexto para la audiencia, porque el río Nechí conecta con el sistema fluvial del Magdalena, que era la superautopista del comercio colonial hacia el Mar Caribe. Por lo que la presencia de forajidos del agua no es una invención literaria. Exacto, eran reales. Aquí vemos el mecanismo mediante el cual la historia cruda se funde con la leyenda para perdurar en la memoria colectiva. O sea, cogen a un ladrón real y lo vuelven mito. La figura del Zorro Pérez y la persistente historia de su botín escondido cumple una función psicológica y narrativa casi idéntica a la del túnel de los españoles. Mantener la esperanza del dinero fácil. Mantiene incandescente la idea de que la riqueza existe en la región, que está al alcance de la mano, y que solo falta un poco de suerte para encontrarla. ¿Y los piratas del río? En cuanto a las narraciones de los piratas en el río Nechí, son un testimonio vital de que el municipio de Santa Bárbara, pese a estar enclavado en las montañas, no vivía de espaldas al resto del continente. Claro, estaban conectados por el río. Esos relatos conectan el imaginario local, muy centrado en la tierra y el café, con las gigantescas y lejanas rutas del comercio internacional y los conflictos imperiales en el Caribe. Reflejan que el mundo pasaba por allí. Demuestran cómo los ecos de la historia global remontaban los ríos y acababan adaptándose a la narrativa de los pueblos de la cordillera. Llegados a este punto, uno no puede evitar preguntarse, entonces,
¿Qué significa todo esto? Es la gran pregunta. O sea, ¿cuál es el impacto real de todo esto en el día a día? Si metemos en una coctelera a la bruja de la montaña, a la mona castigada en Semana Santa, a la guardiana ecológica del bosque, al miedo a la oscuridad y a los trenes sin destino, ¿cómo moldea eso la vida en un lugar como Santa Bárbara a lo largo de las décadas? El impacto es transversal. Afecta a los cimientos mismos de la convivencia en la comunidad. A ver, resume un poco ese impacto. Principalmente, este enorme ecosistema narrativo dirigió el comportamiento social, reforzando de manera invisible pero extraordinariamente persuasiva la obediencia a las normas religiosas y comunitarias. Mucho más efectivo que un poligía. Evitaba que la gente robara, que trabajaran en días santos o que se dejaran llevar por la avaricia, por miedo al castigo de la bruja o del cadejo. Claro. Evitar el colapso de una comunidad agrícola en un entorno frágil. Gracias a la Madre Monte y al Moján. Exactamente. Y en última instancia, tejió una identidad colectiva absolutamente irrompible. Compartir los mismos fantasmas une mucho. El hecho de compartir estos miedos comunes, de entender los mismos códigos cuando un pájaro canta de cierta manera, o cuando el río ruge por la noche, une a los habitantes de una manera que ningún decreto oficial o frontera trazada en un mapa podría lograr. Es la amalgama de la sociedad. Eso es. Y hay un apunte fenomenal hacia el final del material que demuestra que todo este universo no se queda atrapado en el pasado o en el miedo, sino que muta hacia la celebración. Sí, la derivación musical es fantástica. Resulta que Santa Bárbara es reconocida en las fuentes como la cuna de los hermanos Cardona, unos exponentes fundamentales de la famosa música parrandera. Todo un referente en la zona. Para hacernos una idea, la música parrandera es un género muy tradicional, muy festivo de la región paisa en Colombia. Está lleno de guitarras, picardía y un ritmo súper alegre que invita a bailar. Es la antítesis del miedo. Es la prueba definitiva de que todas esas memorias compartidas, esos miedos antiguos a los espantos y a la noche, terminan canalizándose y expresándose a través del arte y de la fiesta comunitaria. Pasan del terror a la guitarra. Esto plantea una pregunta importante sobre qué consideramos conocimiento legítimo hoy en día. ¿A qué te refieres? Desde una perspectiva occidental o puramente académica, solemos caer en el error de pensar que la historia de un lugar solo tiene validez si está registrada en actas notariales. ¿O en libros de contabilidad o documentos oficiales debidamente sellados? Exacto. Sin embargo, lo que nos revela de manera incontestable el análisis de Santa Bárbara es que, ante la escasez de esos registros formales en el mundo rural, la tradición oral suple esa falta. Los cuentos son el registro. Los cuentos sobre el Moján, las brujas y las promesas rotas conforman el más riguroso y auténtico archivo vivo de la comunidad. No son ignorancia. Estas narrativas no son meras ficciones nacidas de la ignorancia, son contenedores sofisticadísimos que han sabido preservar las tensiones de clase, los traumas coloniales, los intentos de dominio sobre la naturaleza y la memoria de su gente. Son, en definitiva, la cruda realidad social codificada en formato de mito. Mejor dicho, imposible. Es una forma deslumbrante de reconsiderar lo que llamamos folclore. Y para cerrar esta inmersión a fondo en los textos, hay una idea que resuena y que vale la pena llevar a nuestro terreno actual, a nuestro día a día. A ver, cuéntame. Si los mitos en Santa Bárbara y en tantas otras zonas rurales funcionaron como ese necesario archivo vivo para domesticar lo impredecible en un mundo sin enciclopedias ni internet, cabe preguntarse algo. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los duendes o las madremontes que nuestra sociedad hiperconectada y digital está creando ahora mismo? Ojo, qué buena reflexión. En una era donde presumimos de saberlo casi todo, donde la ciencia explica los rayos y llevamos cámaras de alta definición en el bolsillo que documentan cada segundo. Donde todo está supuestamente registrado. ¿Acaso las monumentales teorías de conspiración de Internet, las noticias falsas más descabelladas o leyendas urbanas modernas como el Slenderman no surgen exactamente del mismo rincón de la psique humana? Del miedo a lo incontrolable. Exacto. Da que pensar si en el fondo no seguimos inventando ansiosamente monstruos abstractos en la red para poder darle una forma, un rostro y un sentido a un mundo contemporáneo que nos supera. Un mundo que, a pesar de la avalancha de información, nos resulta más caótico e incomprensible que nunca. O precisamente por culpa de ella. Ha sido fascinante navegar por todas estas ideas. La verdad es que sí, ha sido un placer. Conviene no olvidar nunca que el conocimiento riguroso, ya provenga de un archivo universitario o de una leyenda sobre una guacamaya en la montaña, sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para arrojar algo de luz en la oscuridad.
Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.